FM, Rumba FM, una plataforma de RCC Media. Yo quiero colocar aquí, a propósito de dos de las noticias a las que nos referíamos al inicio del programa, un tema, y es sobre la integralidad de la justicia. En nuestro país, la legislación, como todos sabemos, establece que los condenados por delitos que causen daño a terceros pueden ser obligados a pagar indemnizaciones a las víctimas, como sucedió en el caso del joven Joshua Fernández, en el que el joven alias Chiquito fue sentenciado al pago de una indemnización de 5 millones de pesos en favor de la madre del occiso. La idea de todo este mecanismo es que se repare, o al menos se intente reparar el daño moral o material sufrido, evidentemente desde mi punto de vista en términos simbólicos, porque la vida no puede recuperarse, pero la pregunta es, y me encantaría saber sus opiniones al respecto, es ¿qué pasa cuando el condenado no reúne las condiciones económicas o financieras para asumir esa obligación? Sabemos que la ley dominicana también establece la posibilidad de que sean embargados bienes, muebles e inmuebles, perfecto, pero ¿qué pasa cuando ese condenado tampoco tiene bienes, muebles o inmuebles que puedan ser embargados? Lo traigo a colación porque aquí, según un estudio que estamos haciendo, es relativamente común que las indemnizaciones ordenadas en este tipo de casos, en casos muy específicamente de condenas penales, no se paguen, especialmente cuando los condenados carecen de ciertos recursos económicos, y eso es normal, aunque entendemos en sentido general que la ley dominicana no ofrece soluciones claras cuando esos bienes no existen. Y yo pienso que hay una idea de justicia integral, a propósito de lo que decía al inicio del comentario, que debe incluir el aspecto restaurativo, la justicia, la llamada justicia restaurativa, que se centra en la idea de que ese daño que se causó por un crimen puede y debe ser reparado de manera que restaure, en la medida de lo posible, naturalmente, el bienestar de la víctima y la armonía de la sociedad. Yo creo que eso promueve una cohesión social mucho más asertiva, y que la gente confíe en el sistema judicial dominicano, porque ¿cuál es uno de los problemas que tenemos en el ámbito jurídico de la República Dominicana? Muchísima gente no confía en los procesos. Entonces, cuando los sistemas legales fallan, evidentemente, y aquí muy específicamente en asegurar de que las víctimas sean compensadas adecuadamente debido a la insolvencia de sus condenados, se socavan principios, se socava el principio fundamental, por ejemplo, de la justicia restaurativa, lo cual afecta no solo la credibilidad del Estado de Derecho, precisamente a propósito de lo que decía el presidente Abinader, sino que también pone en la mesa una erosión evidente del sistema. Estuvimos levantando ciertas informaciones y, por ejemplo, me parece sumamente interesante que en Alemania, en Estados Unidos y en Canadá, etcétera, y otros países desarrollados, lo que hacen es contar con una especie de banco. Fondo o reserva. Correcto. Que es provisto por el Estado directamente. Aunque en Estados Unidos, que varía por estado, naturalmente, esa compensación puede inclusive colocársele al condenado, que según su situación en particular, pues se le colocan cuotas y se hace cierta flexibilidad en ese sentido. En fin, cuando un sistema es justo, cuando los derechos de todas y todos se garantizan, yo creo que asumimos verdaderamente ese principio de Estado de Derecho. Y nada, me encantaría saber su opinión al respecto. Mira, a mí me surge, excelente tema has puesto pues en el debate, y me surge así rápidamente pensar primero en una vía impositiva que se pueda abrir para crear la reserva o fondo. Un ejemplo, yo prácticamente estoy seguro, a propósito de ciertas declaraciones que ha dado el presidente de la República en relación a la subvención a los partidos políticos, que yo sé que se va a generar una disminución de ese apoyo a los partidos. O sea, yo sé que eso va a venir y yo sé que eso se va a propiciar. Lo digo poniendo en contexto el tema con el objetivo de crear una vía impositiva, porque yo sé que en ese sentido se va a generar un excedente, pero una vía impositiva para generar esa reserva o fondo
que pueda a su vez facilitar un préstamo al imputado, al interno, un préstamo al interno para que sea resarcida la familia y que éste, desde donde se encuentre, pues entonces realice trabajos con los cuales pueda costear y devolverle al Estado ese dinero que se le ha entregado. Es decir, que no se convierta en un fondo o reserva olímpica, claro, en donde nueva vez el Estado pues va a cargar con la situación económica de una u otra familia que no puede cubrir, exacto, una condena económica, sino que esa vía impositiva resulte un préstamo y que ese interno pues le devuelva con trabajo focalizado al Estado el dinero que se le ha entregado. Me surge. A mí, sabes que una vez se iba orientado y se hicieron los análisis de que todo el dinero que por alguna violación de multas, las incautaciones de bienes por temas de lavado, toda esa cantidad que supera lo de un ministerio y supera, en ese momento el cálculo era casi 200 veces todas las condenas que como muestreo se tomó, wow, en indemnizaciones en un año, daba ese dinero. Esa administración que se persigue con la ley de extinción para que vaya a Hacienda, se puede hacer un capítulo de resarcimiento a las víctimas en vez de utilizarlo la propia persona que lo persigue. Ahí está otra idea. Entonces, eso se llegó a analizar como crear un fondo. Y a mí me parece excelente porque también serviría, que era de donde el análisis se tomaba en ese momento, era para las indemnizaciones por prisión preventiva. Saben que el Código Procesal iba a haber una reforma donde se iba a crear un fondo para que aquel que tuviera prisión preventiva o una sentencia de descargo le fuera devuelta, ¿verdad? O pudiera reclamar una responsabilidad patrimonial del Estado. Y hay un proyecto de ley de responsabilidad patrimonial del Estado para esa situación. Inclusive, sabemos que, como dice la Corte Interamericana, el hecho de haber una decisión judicial cerrando ese capítulo en la vida de las personas y víctimas es una forma de reparación, pero no es la suficiente. Y hay que decir que si miramos históricamente, el derecho penal es lo único que ha sobrevivido desde la época de los estados, desde antaño. Han pasado métodos fascistas, método comunista, método hoy, y hoy estamos en un derecho penal del neoliberalismo. E invito a escuchar la conferencia de Zaffaroni, la puede buscar en YouTube, cómo él analiza la transversabilidad y cómo el derecho penal, siempre todas las formas de gobierno, incluyendo el neoliberalismo en democracia como tipología, retiene, y esa es la forma en la que, dando punitividad. Y hoy estamos en una cuarta ola de utilizar el derecho penal como un tema correctivo en justicia restaurativa. Y conectando eso contigo, me identifico porque la decisión de la juez, en vez de analizar si habían circunstancias atenuantes, podemos hacerlo, pero creo que lo que verdaderamente llamó la atención fue cómo las juezas hicieron un juzgamiento, ¿verdad? Sin necesariamente hablar del derecho, sino, miren, esto nos debe de traer a reflexión de que hemos perdido los tres, la sociedad como un bien jurídico lesionado, eso debe ser lapidario. Las víctimas, porque han perdido un ser, pero estos jóvenes donde la sociedad ya los perdió. Exacto. Así es. Entonces, eso es lo que debe de hacer una justicia, no apartarse de esa labor social y tomar el interés, no solamente derecho penal de autor, usted sancionó, usted es causalista, usted es derecho de autor, usted es material, usted es intelectual, a usted hay que sancionarlo, mandarlo para la cárcel, corregirlo, sino verlo como un elemento reflexivo, porque al final el derecho penal comenzó a servir algo cuando comenzó a hacer política criminal para reducir. ¿Tú sabes? Entonces, perdón, Manzano. No, adelante. Me llama mucho la atención y qué bueno que tú pones a ese tema, porque me voy a poner del otro lado de la moneda, del lado de las personas que son víctimas y que, vamos a decir, entre comillas, gananciosas en ese tipo de procesos judiciales desde el punto de vista de la justicia restaurativa en lo económico. Correcto. Sobre todo en aquellos casos en los que hay menores involucrados que quedan, tú sabes, que quedan sin su proveedor, a veces el padre o la madre, en este tipo de situaciones. Lamentablemente,
hay una realidad, y es que una sentencia condenatoria en contra de una persona que no tiene ninguna clase de fondo, pero que civilmente te da la ganancia de uno, qué sé yo, 15 millones de pesos, 5, 10, ahora mismo es como si fuera letra muerta. Sí. Lo es, Sí, o sea, muy bien a futuro y la visión de los proyectos que se tienen que hacer, pero ahora en el presente, esa madre que perdió a su esposo porque un atracador lo intervino en la calle y se queda sola, madre soltera de 3, 4 muchachos, Exacto. no tiene nada, no tiene nada. ¿Cómo responde el Estado en este caso? ¿O hasta dónde en esas ideas que dan Manzano y Gustavo, que se han discutido ya en ese sentido, hasta dónde el Estado puede asumir una responsabilidad como esa también? O sea, realmente nuestra realidad jurídica en ese sentido es penosa, porque es que ahora mismo tú tienes una sentencia de esa y tú no tienes una garantía de que esas cosas pudieran pasar. Y si eso pasa, y si las tienen, y si prosperan en alguna instancia o hay alguna fórmula, por favor me la comunican para yo hacérsela saber. No, mira, la Corte Interamericana, cuando analiza... Adelante. No, escúchame, sigue así, hermano. No. Adelante. No, lo que pasa Ay, es señores, que perdonen, él- es que sí, aquí no, las lo que cosas pasa son es casi como tan no, generales. lo que pasa Relaciona es eso, que él sí. está reclamando que iba a participar, pero no te estaba mirando, ¿tú entiendes? Adelante, hermano. Esto es en vivo. Él estaba roncando con la cabeza para abajo, entonces... Pensé que él pidió la palabra y se la di. Cuando tú inicias hablando de la Corte Interamericana, ya lo que hay que hacer es escucharte porque eso es muy importante. Todo lo que venga es importante. No. Era una acotación de lo que decía Daviana. La Corte Interamericana creó inclusive una separación en la sentencia donde llama reparaciones de las víctimas y creó un tipo de proyección y decía la víctima se proyecta en el tiempo. ¿Quién era la persona? La individualización es individual. Estamos hablando de que ese joven estaba recién graduado con 22 años. Cuando yo miro a los 22 años, veo a Edison, que conozco su carrera hasta el día de hoy, veo a Gustavo, que lo conozco desde hasta el día de hoy, a Daviana, y me veo a mí, todo lo que él pudo haber logrado. Entonces se hace una proyección en concreto, pero también a la madre, pero también a la sociedad, para que haya una reparación integral, porque la sociedad pudo haber perdido a un gran profesional. Imaginémonos que nosotros hoy estamos haciendo una labor en radio y que hubiésemos con una situación así hace 22 años. Es decir, la proyección es holística, es de manera integral hasta para la sociedad. Por eso inclusive la Corte Interamericana dice, no es un exceso de nuestra parte cuando nosotros mandamos a adecuar las normas internas para que respondan y que el hecho no se repita. Por eso también el Estado es copartícipe, porque señores, esos jóvenes llegaron a delinquir porque una política anterior también falló como Estado. Correcto. Como Estado, yo no estoy hablando como gobierno. Entonces ahí debemos de ver la reflexión. Y esa es la importancia de ese proceso, que trasciende más allá de lo jurídico, técnico, es la sensibilidad social que de ello denota. Bueno, la justicia moderna tiene, por lo menos los sistemas de justicia como el nuestro, tienen rasgos de justicia penal restaurativa. Por lo menos se procura eso. Pero que no es una atribución original del derecho penal, es un tema civil, como ustedes lo han planteado, porque el concepto que Manzano utiliza, que es muy interesante, y es el concepto que se desarrolla al respecto, es la famosa reparación del daño integral del tipo, ¿verdad? O sea, que ha causado el tipo penal en este caso. Si ustedes notan el Código Procesal Penal, por ejemplo, creo que en el artículo 44, una de las causas de extinción refiere, para algunos tipos de penales específicos, la reparación integral del daño social ocasionado. Es decir, fíjate que habla integral, la palabra integral precisamente porque implica hacer un esfuerzo de colocar la situación en el momento en que se encontraba previo a la realización del daño. Es un esfuerzo porque eso es imposible. Tú colocarlo en el mismo punto, sobre todo cuando se pierde una vida humana, eso es imposible. Claro. Entonces, quien ha desarrollado bien estas teorías es el derecho civil. La ha profundizado y sobre todo en los aspectos del daño, que como ustedes bien saben, son de dos categorías, ¿verdad?
de dos categorías, el daño material y el daño moral. Siendo una de estas categorías, el daño material, por ejemplo, material directo, yo perdí un celular, directamente mi daño es el celular. Y el indirecto, lucro cesante, que es lo que yo dejé de percibir por no tener mi celular, quizá era mi arma de trabajo. Y en ese tiempo yo, por lo general, me ganaba una cantidad de dinero. Esta parte se puede fiscalizar, se puede auditar. Tú puedes determinar aproximadamente cuánto fue el lucro cesante, basado incluso a cómo era tu actividad productiva antes del daño. Ahora, lo que sí no se puede evaluar es el daño moral, que decía Manzano a la madre, en el caso de la pérdida de un hijo, como el caso de la especie, a los hijos, en el caso de la pérdida de los padres, y a la misma persona cuando quedan vivas y han sido víctimas de un tipo penal. Como eso no se puede evaluar, la jurisprudencia ha dicho, lo ha dejado a la subjetividad del juez. Claro, le ha dado alguna herramienta de evaluación del daño moral, pero son herramientas de evaluación. No quiere decir que el juez está atado a esas herramientas, sino que puede acudir a la íntima percepción, ¿cómo se llama? Íntima convicción. Íntima convicción, digamos. En materia civil eso está permitido, esa subjetividad para la evaluación del daño moral le está permitido al juez. Pero dentro de los criterios que le da la doctrina y el derecho comparado, está también cuántos permanezcan los efectos del daño en el tiempo. Es decir, cuál es su durabilidad en cuanto a los efectos en el tiempo. Eso debe tomarlo en cuenta el juez. Cuando se pierde una vida, es perpetuo el efecto en el tiempo. Sí. O sea, ahí no hay forma. Entonces, es bueno traer ese tema. Yo creo que todavía aquí hay que seguir legislando al respecto, pero es bueno tomar en cuenta esos criterios, sobre todo los jueces, cuando van a fijar un no, mira, por ejemplo, en el caso de México, una vez yo y Gustavo en el programa tuvimos la discusión sobre el enfoque de la justicia restaurativa, cómo México lo implementó con esos daños colaterales, porque cuando hay un tiroteo entre dos bandas, mueren 30 personas y salen personas lesionadas. La justicia restaurativa involucra a los actores, tanto hasta para pedirse perdón en el tiempo, preparar a la víctima. Señores, esa señora necesita ayuda psicológica, pero ¿cómo la va a costear? Ahí es que entra la justicia restaurativa. Más allá de la sentencia, es el involucramiento del Estado y de las cuestiones sociales en la planificación para sí mismo cómo va a ayudar al infractor a regresar y a reinsertar. No existe qué va a hacer con las víctimas. A las víctimas solamente le da una indemnización, que como tú has dicho es una realidad social de que no la va a cobrar. No. Entonces no hemos olvidado de las víctimas, y a la víctima le dimos un locus standi para que se compense. Ven, constituye y sé querellante y acusa también. Pero eso no es suficiente. Hoy en día la justicia restaurativa dice, ¿sabes qué? Sí, tienes que hacer que la víctima esté en condiciones de restaurarla para llevarla porque ella ha sufrido un daño grave, porque ya le garantizas juicio, garantía, debido proceso, todo ese presupuesto. Pero la víctima, ¿qué? Queda con el dolor, la niña que es violada, el niño que es violado, el padre que debe de lidiar, no sabe cómo lidiar con esa relación del padre con el hijo que acaba de recibir. La persona que recibe un tiro y queda ciega. La justicia restaurativa es algo más allá, es toda una política integral. Por eso España dijo mediación, y lo dijo por ley, mediación no es justicia restaurativa. Reconstruir y llegar a conciliaciones no es justicia restaurativa. Tampoco el mecanismo de los americanos de llegar a acuerdos con las víctimas y pagar y compensar. También la sanción de daño punitivo para un disuasivo para las empresas, para esa sanción cosa. No es eso. La justicia restaurativa es la solución legislativa que puede traer a todos esos conflictos. Y México ha dado de manera en la diana con resolver estas cosas, y ya otros países de Latinoamérica la han estado implementando, porque ese es el norte que debemos
de seguir hoy día. Y qué bueno que tú dices eso, porque todas esas soluciones van enfocadas a dejar de que el Estado deje de revictimizar a la víctima. Exactamente. Porque lamentablemente el sistema no le permite a la víctima desplegarse en su sentido estricto, y siempre lo voy a criticar. Tenemos una defensa pública para defender los derechos de los imputados, pero tenemos muy poco acceso a abogados capacitados, a una justicia integral, a un profesional que te asista como víctima. Entonces tú no solamente eres la víctima, tú también tienes que pagar para poder estar en el proceso de la manera adecuada. Pero esas políticas digamos, de indemnizar a las víctimas a propósito de haber padecido, ¿verdad?, los efectos de un tipo penal, como en este caso, son políticas que no solamente involucran al sistema de justicia. Es decir, llega un momento en que el sistema de justicia ya cumplió con su parte. Ahora el Estado debe intervenir con otra parte. Exactamente. Son políticas sociales. Son políticas sociales. Son políticas claro. sociales. Entonces yo quería hacer el enfoque, en principio, ubicándome dentro del punto de vista del sistema de justicia, y luego el sistema social debe intervenir. Pero antes para abordar otro punto del tema del doctorcito, porque así que se le denomina el caso, yo quisiera también ver brevemente este punto. Se repartieron 65 años, ¿fue que tú calculaste? 60 años. 60 años. 65 dice la noticia. 65, Bueno, correcto. 30, 20 y 15, sí, son 65 años entre estas personas. Hubo una motivación verbal por parte de la jueza, es verdad que creo que los que estaban en vivo pudieron verla, y creo que las notas de prensa recogen parte de esa motivación. Dentro de lo que leía Paola decía que, por ejemplo, en el caso de Wesley, ¿qué se llama? Sí. De Doctorcito. Wesley, Alias el doctorcito. alias el doctorcito. Dale los apodos, la gente... No conoce Sí. a Wesley Vincent Carmona. Claro. Exacto, en que en el caso de él, los 15 años fue por la Asociación de Malhechores. Asociación de Malhechores. Como todos ustedes saben, tiene hasta 20 años de pena a imponer. Quiere decir que se le pusieron 15, fue por ese tipo penal. Ahora bien, a uno de ellos fue por el ser autor material, y el otro, me imagino, por la asociación también. Correcto. Hay un tema... Y posesión ilegal de armas. Y posesión ilegal de armas. Hay un tema aquí interesante que yo quisiera ver si la sentencia in extenso lo va a abordar, porque ya digamos, nombró, bautizó los tipos penales y la pena en función del tipo penal. Pero habría algo interesante que ver, y es lo relativo a la coautoría, porque si hay asociación de malhechores, obviamente es un tipo penal independiente, como ustedes saben. Independiente, no necesariamente es coautoría, son dos tipos de participación diferentes. En el tema de la coautoría, habría que ver si aborda algo la sentencia al respecto, y aquello del plan común y del exceso de uno de los agentes del plan común. Eso es derecho penal, digamos, ¿verdad? Yo lo que digo es lo siguiente: si todos ellos planifican cometer un crimen, obviamente, en principio son todos coautores del crimen. Si existe un plan común para ellos, como lo define la doctrina, Roxin, Jacob y el propio Friedstein. Partición de roles. Exacto. Donde cada uno tiene un rol en fases continuas para la realización del hecho. Pero, claro, asociación de malhechores es otro tipo penal, porque si es una sociedad que se dedica a eso, como quizá quedó demostrado que se dedicaba a ese tipo de asuntos, entonces estaría tipificado la asociación de malhechores. Pero fuera de esto, digamos, vámonos con la autoría y el plan común. La pregunta que yo me hago es, si quien da muerte a una persona es un miembro del plan, ¿verdad?, un agente de la sociedad delictiva, necesariamente los demás agentes son culpables por ese tipo penal. Es interesante la pregunta. Ya no hay discusión aquí, porque acordemos que fue por asociación de malhechores y me parece que está completo el tipo penal. Pero en tema de coautoría, bueno, la ley dice, la doctrina dice que eso va a depender. Si se representaron los autores, la posibilidad de ese hecho. Si era previsible el hecho para todos los autores. Porque si no, entramos en lo que en derecho penal se llama el exceso en el plan. Es decir, es probable que nosotros, un grupo de personas, planifique un tipo penal y cada uno tenga un rol, un plan determinado, pero un agente dentro del plan comete un exceso a propósito porque tenga quizá un interés diferente.
Sobre eso la doctrina está compartida y dividida y hay muchas teorías porque va a depender. El exceso del plan común, todos los autores lo entienden como válido. Ahora, lo que es muy excepcional porque tiene que ser que no se haya representado esa posibilidad. Es decir, y viene la pregunta más interesante todavía, si fuera un homicidio preterintencional, es decir, aquel homicidio que se comete, sí con la intención dolosa, previsible y representada en el autor de cometer un daño, pero que ese daño no necesariamente era la muerte, y posteriormente sobrevino la muerte. Entonces, en este caso, los que participaron en el plan común, es decir, los coautores, son responsables del homicidio preterintencional. Es decir, cuando el exceso no fue en el plan, sino en la actividad o la ejecución del plan por parte de un agente. Es interesante en este tema. Yo quiero ver la sentencia, a ver si aborda todo esto. Creo que no, creo que se va a simplificar porque tiene herramientas para condenar, por ejemplo, con la Asociación de Malhechores, si lo hizo. Quizás no se va a complicar entrar en esta dinámica, pero me gustaría ver cómo la justicia dominicana participe ya en crear jurisprudencia que puedan educar las ideas de en qué teoría se enmarca, por ejemplo, un tribunal determinado. ¿Qué teoría de las actuales se abraza un tribunal determinado? Bueno, yo quería hacer una observación y la podemos hacer cuando salga la decisión. Para mí, la Asociación de Malhechores tiene como momentos históricos en la República Dominicana muy llamativo. Primero, la Asociación de Malhechores no fue creada para ese tipo de delitos. O sea, la Asociación de Malhechores nace con el Código de Reforma del 1832 en Francia porque estaba recién salida de una revolución, de la Revolución Francesa. Entonces había muchas revueltas y entonces ese delito fue creado para que las personas no se reúnan para preparar o atacar los bienes y las cosas de las personas porque había un cambio de la monarquía hacia lo que podríamos decir una república. Todavía no había configurado hasta John Locke que se coloca como un estado dividido en 3 poderes como nace Inglaterra. Entonces eso es un delito que quedó así, como nosotros no lo adoptamos de manera inmediata porque teníamos el código de 1845 que era español. En el 1884 nosotros adoptamos el código francés de reforma del 32 y en ese momento pues nos llega este tipo de crimen que nos ajusta porque desde el 1899 con la muerte de Lilis comenzaron las revueltas hasta la intervención y ese delito era perfecto para ese momento. Ahora, ese es el momento legal histórico. Ya lo hemos utilizado para toda clase de delitos donde hay un grupo de personas y van. Y la jurisprudencia lo ha dividido en 3 tiempos. En un momento determinado dijo, y prometo traer las sentencias cuando pues analicemos eso, en un momento dijo, mira, yo voy a seleccionarlo porque te reúnas a cometer crímenes. Es decir, los delitos no. Tienes que cometer crímenes. Entonces tienen que ser varios. Entonces era aquel grupo de gente que se dedicaba a atracar en el tiempo y tenía que haber 2 o 3 atracos. Entonces para usted poder imponerlo, tenía que en el tribunal haber probado que habían cometido varios crímenes. ¿Qué pasa? La jurisprudencia varió y dijo, no, si tú miras es el hecho del concierto de delinquir, es el mero hecho de reunirse y concertarse para crear los crímenes. Puede que los crímenes no estén probados, no, es el hecho del concierto. Y luego en el 2021, cosa que la trajo el profesor Balbuena en un juicio que tuvimos, dijo, no, pero espérate, Manzano lleva razón en destruir en la defensa, pero hay una nueva visión de la Asociación de Malhechores y es que en un mismo delito puede concurrir varios crímenes. Es decir, en una sola acción, si es homogénea, es decir, cada comportamiento comporta un crimen, entonces un solo hecho puede en sí mismo haber cometido en el concierto de voluntad. Y la jurisprudencia me parece que avanzó brillante, porque dijo, si tú tienes un arma ilegal, crimen número 1. Si es un robo, crimen. Pero también le causas la muerte a la persona equivocada o no, también es otro delito. Y si te vas y te robas un vehículo para escapar, entonces en un mismo hecho, siempre repito, que sean heterogéneos, es decir, que se puedan dividir los delitos. No es que un solo disparo mate 5, sino que se pueda dividir cada bien jurídico protegido. La Asociación de Malhechores ha mutado y ha sido uno de los delitos que mayor evolución ha tenido
en la jurisprudencia. Y hay una de las salas reunidas que analiza toda esa variabilidad de la asociación de malhechores. En este caso, me gustaría ver en qué sentido pudo haber variado la materialización de la construcción de este tipo penal, porque me parece que aquí van a hacer un análisis interesante con vocación casacional. Bueno, Legal Radio, con la suficiente profundidad, como siempre, con Edison y Manzano, se ha analizado parcialmente lo que pudiera ser la sentencia íntegra del caso del doctorcito. Prometemos, pues, la semana próxima continuar analizando a partir de las impresiones y reacciones, incluso consultas que podemos tener con los abogados actuantes. Ya nuestro invitado del día de hoy está en cabina. Nos vemos después de la pausa.